Es anterior. Anterior. Sí, eso es viejo. Eso de Egipto, básicamente, yo creo que es egipcio. Pero se lo atribuyen a los... Y Fefa no estaba ahí. Se lo atribuyen ¿A quién? Se lo atribuyen a Carlos VIII. No, eso es anterior. Bueno, lo que ocurre es que vamos a decir, el preservativo premoderno. Sí, es premoderno. Sí. Sería Pero por ahí, ¿verdad? Sí, es premoderno. Pero la primera manera fue el coito interrupto. Ellos descubrieron hace mucho tiempo que el coito interrupto podía evitar embarazo, lógicamente. Dicho en palabras llanas. No, en palabras llanas no. Sí se puede decir, la lengua es rica. No, es que este es un vulgar. Dale. No. Oye, qué vulgar. Lo eres, Graimer. Oye, qué vulgar. Confiésalo. Oye. Coito interrupto es. Tal vez ella quiso que decir en una vulvar. Será relación- vulvar. En una Dijeron vulvar. relación, el ayuntamiento canal se interrumpe brevemente para que la eyaculación se realice fuera del aparato genital femenino. Lo dije en buen dominicano. Diablo, y bien largo. Muy bien. Y bien largo. Pero no ponga- Eso se resuelve Sí. con 3 palabras. Que tiene 6 letras. Es con 2 palabras. Porque Pero ve tú acá. sabes que decía Facundo Cabral Échalo. que el embarazo no es. ¿Qué es un embarazo, Lea? Un Una vaina que pesa. minuto de silencio, un segundo de descuido, un hijo. Ricardo Nieves, Ricardo de la Cruz Nieves. Pero Nieves de la Cruz. está bien. Quise cambiarlo ya. Sí, ok. No hay un No. solo de la Cruz que tenga una gallina. No, yo no estoy obligado a arrastrar. Un pasado indeseado. Yo estoy de acuerdo con usted. No Yo estoy obligado estoy de acuerdo. a arrastrar esa calamidad histórica. No, O sea, entonces, yo no. Sobre todo Yo porque tengo- mamá le dejan herencia fatal. No, pero ven acá, Borro, no. borro, Ricardo, borro. Mañana. Nunca más me anteponga el apellido. Borro. Elenchi. Perdóneme. Contigo, tú tienes además otro apellido más barbudo. Ah, ponme el otro. El barbudo. El de la B corta. El de la B corta. Que termine en I. El apellido barbudo. Elea. Sí. Sí. Es de tu primo. El de los primos. Señores, vamos a que por trabajar, cierto, señores, quedamos vamos de que a nos vamos a tomar trabajar. un café con ellos, tú y yo. Sí. Él me lo pidió. Cuando yo dije que iba a aspirar algo, dijo, láncese. Me mandó a decir el primo. Pues mira, vamos a lanzarnos pronto. Entonces No, va el no, programa de yo le izquierda a dije, derecha. Yo le dije, yo quiero cambiar mi vehículo. Y me dijo, no fue para eso. Mira, Ricardo de la Cruz. Dime. Ricardo Nieves. Mañana se entroniza el rey Carlos III. Sí. Carlos Coño, III. qué pérdida de tiempo. No, espérate. Oye, el mundo. Coño, Abinader. El mundo. El mundo entero. Abinader, no, el mundo que está. Hay mucha gente. Sí, este es Reino Unido. El mundo es Londres hoy. ¿Tú sabes cuál es el origen? Lenchi lo sabe porque es un marxista, ¿no? ¿De dónde vienen los monarcas y los reyes, Lenchi? Fafa, ¿de dónde vienen los reyes y los monarcas? Como Dios no podía estar en la tierra todo el tiempo atendiendo a las cuestiones públicas y de gobierno, entonces dejó un representante. Es de ahí que viene. De ahí viene la herencia. La divinidad del de los reyes. Clausus Dei, una cláusula de Dios en el contrato con los hombres donde dejaba un representante y una extensión de él en la tierra, que era el monarca. Y eso duró hasta ayer. Hasta la Revolución Francesa duró eso. Sí. Y todavía quedan estos vestigios, tienen esos quedan remedios. vestigios. Esos vestigios, como dice Lenchi. Esto es un vestigio de esa herencia. O sea, el ser humano ha tenido toda la vida llena de creencias y de mitos. Tú sabes lo que tú creer que ese hombre encarnaba a Dios, pero también el faraón, el zar, el Kaiser. Pero parece Mire, que está en la doctor, estructura pero hoy social. en día, perdón, Sí. Grimer, hoy en día, aunque usted no lo crea, Sí. esa gente ama sus reyes. Sí, pero ya es una cuestión. Lo de hoy, mi querida Diulca, por ejemplo, en España, en Inglaterra. En mi casa se celebra el Día del Rey. El reino, pero ¿Qué? eso. En mi casa Eso se no es celebra de el Día del Luisito Rey. Rey. Allá en De San Juan. Luisito Te Rey. voy a tú decir sabes que algo. no. No, hablando en serio. Te voy a decir algo. Las brujas vuelan. En Claro, escoba. claro. Eso se creyó hasta ayer. Sí. Y todavía no hay todavía brujas. se sigue creyendo. Hay brujas No, pero todavía. sí, no, El sí. hecho de que tú creas no quiere decir que sea verdad. No, maestro, pero es que vuelan, realmente. Bueno, Rosa Encarnación, la de San Juan, que yo trabajé con ella en SIN. A veces, cuando el tránsito estaba difícil, cogí una escoba. Pero La parece- morenita. pero- mi amiga pero es que la querida. mitología- brillante periodista. La quiero, la amo, pero es una bruja. Doctor, pero
Es una bruja. Llegaba en una escoba. Hanoi Sánchez llega en una escoba cuando viene. Oye, pero el hecho es cierto Sí. que es ridículo en el día de hoy. Es una ridiculez. Mantener disque Una que ridiculez. no tiene ninguna función de autoridad propia, sino un símbolo de la herencia. Sí. Yo creo que el rey Es de una España. vergüenza. Yo creo que el rey de España será el último rey que España tendrá, me parece a mí, porque ese modelo está agotado. España no hace nada con un rey, no sé, más allá de la simbología. Pero Ricardo, al parecer, en la estructura antropológica de la raza humana, existe la necesidad de tener individuos como que se colocan que deben ser colocados y se colocan ellos mismos por encima de la comunidad, porque desde las primeras tribus africanas siempre apareció el individuo que se colocaba por encima, inclusive se colocaba en alguna piedra superior para desde ahí dirigir a los demás. Parece que eso está en la estructura te voy a humana. decir, hasta la biología ha trazado, vamos a decir, patrones, ¿no? Históricos, culturales en ese sentido. Pero eso es muy distinto, Graimer. Eso es muy distinto a que tú tengas derecho de vida y muerte, que tú estés investido por la autoridad divina y que tu conocimiento y lo que tú hagas te llegue desde la providencia superior. Es una locura. Pero que Tú además, sabes que es una construcción de eso poder. fue hasta Descartes y el Y es discurso una del construcción método, de poder. 1620 por ahí, que dijo, no, espérate, Sí. el conocimiento y la razón no vienen por autoridad de ninguna parte. Vienen de la razón humana. Eso fue hasta ayer. Sí. Y de eso se creyó hasta ayer. Hoy Y la todavía crea- hay gente que lo cree. Hoy la creación de la figura del Papa, Oh, pero ¿de dónde claro, viene? Eso ¿De ahí mismo es que muy viene? distinto. Una cosa es que tú seas cabeza, que seas parte de familia, que tú seas líder, pero eso no te da derecho. Sí. Gráeme. Pero en la tribu más antigua- gente que vivió hasta la Edad Media Sí. plena, el 95% se murieron analfabetas. Lo que Sí. pasa No, es- no tenían derecho a estudiar. Pero que en las tribus más primarias, Oh. iniciando la organización social humana, Coño, hay que tomar la vaquilla otra vez, los Domingo. tipos, No. los individuos que se colocaban por encima de la media en el grupo social de las primeras tribus, se atribuía a sí mismo poderes divinos. ¿Tú sabes cómo se Pero bañaban no le los... daba poderes políticos No, eso. no, pero dirigía Esa el es la grupo. Oh, hay que darle la diferencia. gracia a Voltaire. Oh, el gran Voltaire. María Arouet. François María Arouet, ¿verdad? El gran Voltaire. Sí. Uño Voltaire dijo, no, todo eso es embute. Sí, pero Uño lo enfrentó él solo, porque le tenían terror. Y se quedó solito en la vida, enfrentando toda esa parafernalia de creencias mira, y lógicas. Pero tú estás tocando un tema de la esencia de la cultura, que es durante todo el tiempo en que los sobrevivientes no podían explicar ni siquiera la dinámica de la vida, es que tuvo fuerza la idea del creador, de Dios. No, pero yo no Y la estoy hablando fuente de- las yo no estoy hablando religiones. de Dios. Y la fuente de las religiones. Porque eso se dio en toda la cultura. En las incas, incluso los se la mayas, pregunta los es por qué aztecas, se dieron. los egipcios, En todas las civilizaciones, las primeras dinastías chinas en Asia para allá, en la India, en todas las civilizaciones, todos crearon una especie de liderazgo humano cargado de deidad, todas, simultáneamente, Claro, todos. Claro. Pero era una forma también de garantizar La cohesión, unidad. la cohesión. La unidad. Porque de la- no hay una de cosa los que haya grupos. cohesionado más que la creencia, Mire, los mitos. el desafío del hombre, Oh. el primer desafío del hombre fue darle sentido a la vida. Así Darle es. sentido a la vida y ahí nace su vínculo con Dios. Ahora, después viene el desafío de cómo organizar la sociedad de forma que opere con una relación mínima entre un individuo y el otro. Y ahí es que nace el rey. Pero para que el rey fuera legítimo, tenía que vincularse a la voluntad divina, a la voluntad de Dios, que fue lo primero que encontró como refugio básico el hombre para darle sentido a la vida. Ahí viene todo. Todo, incluso el sentido de justicia, que es un juez, una extensión del rey. Por eso es que está alto arriba y con un crucifijo. Incluso el delito de orden público, cuando alguien mata, roba, viola, cuando viola una ley, una norma, daña la propiedad, eso se considera delito. ¿Tú sabes por qué? Porque se consideraba un delito de lesa majestatis, un delito de lesa majestad, porque ofendía a su majestad. Exacto. Más que a lo mismo, el daño mismo que hacía. Así ¿Tú sabes lo es. que es eso? Y ese sistema de creencia duró hasta ayer. Pero por ejemplo, Pero hay Ahora, todavía. ahora todavía hay el tribus. viejo mal ayudó a tumbar esto, ¿eh? ¿Verdad que sí?
Sí, pero ahí también Descartes fue. No, fundamental, Descartes. fue Oh, fundamental, Renato fue la Descartes. revolución Renato Descartes. Dice, no, cultural. Renato Descartes. Pero todavía hay tribus en las cuales el peso de la divinidad recae sobre individuos. O República Dominicana. No. Son dioses. Los presidentes. Líder sin ti se mundo este país. Pero ¿Qué es eso? Pero que hay una gran diferencia, todavía hay una diferenciación entre ese que trata de responder a la espiritualidad del grupo y darle explicación además a los fenómenos que ocurren a Sí. su alrededor, y aquellos que dirigen la tribu. O sea, son estamentos, porque siempre los humanos se han Lenchi, dividido en pero no estamentos. vaya más lejos. Pero los dioses realmente con sentido político, porque además ese es el problema, que las deidades han sido utilizadas para dominar. Pero lógico. Y, No ahí- sé, y eso comienza básicamente con los egipcios. pero le voy a decir esto. Porque Sí, faraones, de ahí viene. los faraones no depositaban en manos de nadie. De ¿no? nadie. Yo soy Dios. Pero le voy a decir otra cosa. La última revolución grande fue la rusa en el siglo XX. Cuando se da la revolución rusa, unos años antes, había más de 30 millones de jóvenes manumitidos que no podían obedecer a nadie más que al zar. Sí. Y cuando se da la revolución, todavía andaban en carreta, con heno y recogían. Tridente. Y Tridente, Domingo, en 1918, un zar. Una de las Él y cuestiones su que- familia estaban en la divinidad y el resto en la mugre. ¿Y Una qué de es las esto? cosas que se le agradece a la humanidad, la existencia de Abraham, el creador de él. Abraham de la- Hasuri, ¿verdad? No, Papá Abraham. Ah, papá Abraham. Abraham, y creador- varón de Ur. Tú sabes El- que Ur fue barrido por los gringos en el ataque de Irak. pero Abraham es que Lo barrieron. elimina, Abraham es que elimina Qué querido. la Te daré existencia, tierra y heredad. la existencia de Concho. otros dioses. Entonces, algunos elementos en términos filosóficos dice que incompetentes eran los dioses de otras civilizaciones, porque tan pronto una civilización desaparecía, se iban los dioses para el carajo y no aparecían más. Pero tú, imagínate tú. Solo el dios de Abraham uno ha detrás de sobrevivido. otro. ¿Eh? Y ese ¿Dónde están los dioses no, de los no, incas pero y de los mayas? Oh, pero yo no sé dónde ¿Eh? fueron. Y de los egipcios, ¿dónde ¿Cómo están se esos llama el dioses? semí? Sí, pero eso fue otro dios que se lo tragó, ¿eh? ¿Cuál? El dios de los cristianos. No, Lo pero eliminó. el dios de Abraham. No, sí, pero el dios de los cristianos. Que Oye, ¿cuál es la fue que llegó continuación aquí? del de Abraham, papá. Tú sabes que muchos suicidios se daban por eso, porque como los indios no podían entender la cosmovisión, la cosmogonía de ese mundo que lo había asaltado, ellos preferían morirse. Decían, no, pero si ese es el dios que tú me vas a traer Todos a los mí, dioses de los déjame irme griegos. con el mío, se mataba. Todos los dioses de la mitología griega agonizaron con la aparición del conocimiento, se fueron todos para el carajo. Hay uno que sobrevivió. ¿Quién? La pregunta. No, se fueron todos. Dionisio, que luego fue Baco en los romanos. La Pero pasó mira, bebiendo, no se dio cuenta de nada, el dios Dionisio. de nada de lo que Sí, pasaba. Y, Pero oigan, y sobrevive, no, sobre no, todo los viernes. Sí, señor. fue que La pregunta desaparecieron los es- La griegos. pregunta, ¿cuál es? Los imperios imponen su cultura y Eso sus que ha dioses. pasado con los dioses de la antigüedad Sí. y que ahora está mostrando la ineficacia con la herencia física de los dioses, que era la monarquía, te dice la tendencia es que desaparezcan Sí, las sí. explicaciones. Bueno, basadas en yo no el sé otro. si van a desaparecer, porque el hombre siempre va a creer en algo y no hay verdad más grande que la que tu cerebro quiere Terminará creer. creyendo en Pero sí te voy a mismo. decir, nunca más serán iguales. Es más, la conciencia humana, no, eso de ayer, la conciencia humana es menos de 50.000 años. Sí, pero ¿Verdad que sí? Con la Revolución Menos. Francesa. Menos de 50. Con La la aparición Revolución del Francesa. pensamiento. De pensamiento lógico, racional, el deber, no deber. sí, menos, Lo- claro. Eso es menos de 50.000 Mira, años. la Revolución Pero, mi Francesa hermano, la inició. cultura china apenas tiene 10.000. 10.000 Y es años. una de las culturas Sí. más viejas. Dime. La Revolución Francesa inició el proceso de separación de la religión y el poder político. Porque eso eran los reyes. No ha habido una revolución más grande que esa por Oye, eso. porque ese- Rompió un esquema de todos los siglos. ese Aunque eran dieron los unos reyes. cuantos Los pasos reyes- para atrás, pero bien. Los reyes eran La la rusa. síntesis. Para mí la rusa. La síntesis, el Es- matrimonio entre el poder verdad. político y el poder religioso. Es verdad lo que dice Stefan Zweig, que cuando iban a cortarle la cabeza a María Antonieta, ella subiendo la escalera del cadalso, le pisó el pie al verdugo y le dijo, excuse-moi, monsieur. Sí, Ay, 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 pero- qué mujer tan fina. pero lo peor, Diablo, qué fina era. tú, Lo maldito. Ay. sí. ¿Eh? O qué creativo este Oye, Falsuel. tenía la, Monsieur. tenía la fineza que le, Qué fina era. que le faltaba al hacha. con Abajo el la que- burguesía. Al hacha con el que se le cortó la cabeza a Carlos VIII. A Carlos. Ay, que ay, que ay, hubo ay. que darle como 10 Pero hubo veces. una religión que salió por Mira, un cuerno. pero- Ana Oh, Bolena. pero Ana Bolena. pero este es un cuerno. ¿Cuál? Bien. El que se va a entronizar mañana. O Camila Parker.
Ah, no, él era levantista. Y ella también. ¿Qué es lo que era? Oye, Levantisco. Él era levantista. Oye, no, mira. Era gamberro. ¿Quién? Él. Carlos. Sí, no, hombre, no, ese es un pariguayo. Ese es un pariguayo. La tigre era ella. Tú sabes que. La tigre era ella. Tú sabes que era Camila. El hombre que me formó a mí era un tío mío. Era una mezcla. No, ya tiene 75. Un tío, mi tío era una mezcla de virtud y de vagabundería. Entonces él me decía, yo tengo que llevarlo a los sitios para que usted aprenda. Entonces él me llevaba a un sitio, ponía una bellonerita y guachacha. Él se daba un traguito, lo respetaba a todo el mundo, un hombre altísimo y vaina y labioso. Y bailaba con todas las mujeres. Me decía, eso usted no debe de hacerlo. Lo que yo estoy haciendo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.